estamos entonces para llevarles, como siempre, a esta hora, temas del día. El programa que, como su nombre lo indica, indaga en el escenario mediático los aspectos noticiosos más resaltantes, los tres principales y otros más. Y bueno, buscamos profundizar un poquito. Gracias, con la ayuda de ustedes, por supuesto, en la encuesta que hacemos, una pregunta. Pero antes de conocer esa encuesta, vamos a ver cuáles son los temas. Bien, esos son los temas principales. Les saluda Luis Guillermo García Bencomo y en nombre de todo el equipo vamos a trabajar con uno de estos temas para la encuesta que está publicada en Telegram, en nuestra cuenta de Telesur TV. Y el contexto de la pregunta se lo vamos a mostrar de inmediato. Mientras el gobierno central mira hacia otro lado, los pueblos del Pacífico colombiano siguen atendiendo la emergencia tras el terremoto. Entonces nos preguntamos y les preguntamos para su participación. ¿Cuál es el fondo del problema? Entonces hay cuatro opciones. Una es que el poder central no prioriza regiones periféricas. Número dos, la ayuda internacional fue obstruida por razones políticas. Tres, las comunidades aprendieron a no esperar nada. Y cuatro, la magnitud del desastre desbordó todo. Bueno, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta pertinente? Acuérdense que en Telegram cabe una sola y en Telesur TV estamos esperando su participación. Y precisamente la encuesta está vinculada con el tema de desarrollo. Y por eso vamos a darles algunos elementos para que construyan su respuesta. Las afectaciones por el terremoto continúan generando preocupación entre los ciudadanos colombianos, quienes alertan la poca respuesta institucional en las viviendas y comunidades perjudicadas. La comunidad de Sevilla, por ejemplo, denuncia la poca respuesta por parte de las autoridades en las zonas afectadas debido a que las casas se encuentran en riesgo de desplome, señalando que estas estructuras representan un peligro para los transeúntes. En el municipio de Sevilla, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, se contabilizan más de 500 casas afectadas, 62 personas heridas y al menos 3 muertos tras el terremoto que azotó a la nación colombiana el pasado 10 de agosto. Ahora vamos a revisar la actualización más reciente de las cifras tras el sismo de 7,4 que impactó a Colombia. Veamos. En medio de la falta de informes consolidados y cifras unificadas sobre las afectaciones humanas tras el siniestro, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres realizó una recopilación de datos que enumera 289 personas fallecidas y 4.187 heridas, además de 143 desaparecidos y 354 rescatados. Asimismo, se reportan al menos 66 edificios colapsados, 26.945 viviendas destruidas y otras 127.557 averiadas, así como 407 vías afectadas. Ante este escenario, el embajador de China en Colombia, Xu Jinjiang, se pronunció ante la crisis humanitaria que enfrenta el departamento de Chocó tras los movimientos telúricos. A través de la red social X, el diplomático chino manifestó lo siguiente: las dificultades para llevar asistencia humanitaria a Chocó tras el terremoto del 10 de agosto de 2016 de magnitud 7,4 epicentro en San José del Palmar evidencian una vez más las carencias estructurales de infraestructura básica en esa región y en general
en zonas del Pacífico colombiano. Lo dice la gente de China. Bien, vamos a acercarnos un poco más a esta situación, vamos a actualizar la información con nuestro compañero Hernán Tovar, a quien le decimos desde Pereira, que bueno, es impresionante que el gobierno chino a través de su embajador se haya pronunciado en torno a las carencias del Chocó, por ejemplo. ¿Qué más puedes agregar al respecto, Hernán? Tenemos 6 segundos de retraso, pero vamos a esperar un poquitico. Adelante, está lloviendo, mira. No ha parado de llover, Luis Guillermo, en la capital del departamento de Risaralda. Desde ayer la lluvia ha sido inclemente y pues eso, digamos que agrava la situación humanitaria. En la mañana de hoy estuvimos en el Parque Olaya Herrera, digámoslo, un campamento improvisado donde son las personas de la comunidad, las organizaciones sociales, las que han podido proveer unas carpas, dan refugio y comida pues en ese parque y hace más complicada la situación. La gente pues se le está mojando sus colchonetas, no hay presencia institucional hasta el momento allí y esas son las denuncias que se hace desde ese campamento transitorio, humanitario que realizaron, que impulsaron las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. Una situación pues que va en contexto con lo que está sucediendo en Pereira. Resulta que en este momento nos encontramos en el barrio Providencia, donde pues algunas de las edificaciones, de las casas, de las viviendas también han sido impactadas. Muchas de las viviendas aquí han tenido que ser, digamos, desocupadas, las personas han tenido que abandonar sus hogares. Es una zona en esta parte donde estamos muy comercial, se reactiva poco a poco el comercio a pesar de las afectaciones que hay en el barrio. Y bueno, ahí vemos el movimiento comercial, sin duda impactado. La parte más, digamos, lo que más afectaciones ha recibido es el centro, pero como vemos pues una cantidad de edificaciones que han sido colapsadas. Según algunas informaciones oficiales y preliminares, casi el 40% de la ciudad pues se encuentra con edificaciones así como la que estábamos viendo anteriormente, pues afectadas por lo que fue el terremoto. Nos encontramos con uno de los vecinos y comerciantes de este sector del barrio Providencia. ¿Me recuerda su nombre, señor? Fabián Valencia Rivera. Bueno, don Fabián, cuénteme, él tiene un comercio de licor y comidas rápidas, ¿no? Cuénteme usted cómo sintió el temblor el pasado lunes, ya se cumplen 7 días. ¿Cómo lo vio? Caballero, pues fue algo aterrador. Esto para todo el mundo fue devastador, pues la zona de nosotros acá en Providencia, como en muchas partes de la ciudad, fue algo pues tenebroso. Muchos lo han perdido todo, pero aquí en este sector, y sé que en muchas partes ha habido mucha solidaridad de la misma sociedad, de la humanidad, y pues poco a poco tenemos la fe, la voluntad de restablecernos poco a poco hacia adelante. El comercio poco a poco debe ir fluyendo. Ha habido solidaridad de muchos vecinos, de la gente del barrio, organismos internacionales, el gobierno departamental ha estado también muy pendiente. En esta zona podría decir que hemos sido muy bendecidos. Y pues lo ideal es que, en mi caso personal, ni yo mismo me la creo, porque no fui afectado estructuralmente, sí económicamente, pues porque no se puede trabajar normalmente, pero sé que tenemos la fe de que vamos a salir adelante. El comercio va a ir mejorando poco a poco, se van a ir abriendo nuevamente las puertas y muy positivo a que esto pase, este mal sabor que ha afectado a muchos que lo han perdido todo, pero pues siempre con la fe en Dios y para adelante. Bueno, él vende aquí hamburguesas, vende salchipapas y vende otra clase de productos. ¿Cuándo pudo usted abrir su local y cómo se ha movido el comercio después de lo que está pasando? Porque el centro está muy impactado, no sé, las cadenas de distribución de los alimentos, cómo se esté desarrollando, para que nos cuente. Bueno, el establecimiento que nosotros tenemos acá en Providencia es un establecimiento de comidas rápidas con venta de licor. Pues
por respeto a la ciudad, por respeto al duelo de todo lo que está pasando, nosotros la parte de licor, cero entretenimiento, cero música, solo tenemos la ventanilla de compra y venta para llevar, abrimos el viernes, la zona de comidas la abrimos el día de ayer, pero pues todo ha sido muy pausado porque pues los distribuidores mayores también han tenido sus afectaciones en sus instalaciones, entonces no hay una entrega digamos rápida o de los insumos que haya porque ya va habiendo mucho agotado. Entonces, o sea, en este momento todo está muy pausado, es muy lento, todo es muy lento. Entonces vamos a un paso, hay cosas que no las hay, entonces nos reinventamos quizás con otras cosas. Entonces vamos un paso lento, pero confía hacia adelante. Bueno, muchas gracias por su participación. Muchas gracias por estar aquí en la zona de Providencia, sé que también han estado en muchas partes, esperamos pasar este mal sabor y siempre con la voluntad de Dios para adelante. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias. Bueno, los testimonios de los comerciantes de esta zona, una zona pues bastante popular, bastante comercio hay aquí, que como él decía, se mueve paulatinamente y de acuerdo pues a cómo vaya registrándose pues todo el desarrollo económico. Unas cifras para tener en cuenta, Luis Guillermo, según la emergencia, un saldo de casi 100 personas muertas, fallecidas, 95, 259 personas heridas, 140 personas desaparecidas. Siguen los organismos de rescate haciendo presencia en algunos puntos, aunque con algunas críticas, porque no se está permitiendo el paso de los socorristas voluntarios que estuvieron desde el día 1. Entonces eso ha limitado un poco las labores de búsqueda. Ellos aseguran pues que no se entiende por qué no los quieren dejar a las zonas donde ellos mismos estuvieron días atrás ayudando a los organismos de socorro precisamente a extraer y a ayudar pues con la remoción de los escombros. Nosotros seguiremos muy atentos al desarrollo de esta información luego de 7 días de haber ocurrido el terremoto aquí en Colombia que afectó fuertemente pues al eje cafetero y sobre todo a la capital del departamento de Risaralda, Pereira. Luis Guillermo. Bien, muchas gracias Hernán Tovar desde ese lugar donde está, bueno, como están observando, lluvia que puede complicar un poco entonces el trabajo de la gente que está tratando de salvar a otras personas. Vamos a seguir con el otro tema de temas del día, es Bolivia. El gobierno de ese país declaró un aumento de 90% del litro de diésel para los grandes consumidores, generando rechazo entre los transportistas públicos a nivel nacional. Nuestro compañero en La Paz, Freddy Morales, nos cuenta exactamente qué es lo que está pasando. Adelante, Freddy. Buenas tardes. El gobierno aumentó en un 90% el precio del litro de diésel para los grandes consumidores, es decir, para empresas que consumen más de 5.000 litros al mes. Para el resto de usuarios se mantiene ese combustible a casi la mitad del nuevo precio para los grandes consumidores, por lo que se advirtió que esta es una puerta para las compras irregulares y el contrabando. Sectores como los choferes de larga distancia, el transporte masivo urbano y las cooperativas auríferas expresaron su rechazo a este incremento y advirtieron con un nuevo aumento general de precios como reacción inmediata, porque los grandes consumidores son las empresas agropecuarias. Este aumento se produce en un marco de persistente escasez de diésel, a lo que se ha sumado la escasez de gasolina. En parte, fue revelado el misterio de la escasez de gasolina por un reciente informe del Instituto de Estadística, en sentido de que ahora el gobierno compra un tercio menos de combustibles en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando ya este país confrontaba problemas de provisión de combustible. Es decir, que ahora se compra un tercio menos de gasolina de cuando ya había escasez, lo que revela además que la escasez es una política deliberada del gobierno. Según algunos analistas económicos, el objetivo sería desprestigiar a la empresa petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para facilitar la participación de capitales privados en este rubro. Compañeros. Interesante eso, ¿no? Como el gobierno entonces, según lo que acabamos de informar, está tratando de debilitar la imagen de la empresa petrolera para entonces después privatizarla. Vamos a estar atentos a eso, ¿no? Gremios del transporte de carga pesada se declararon en emergencia nacional tras el desabastecimiento de combustible y responsabilizan a la gestión del presidente Rodrigo Paz por la falta de soluciones efectivas para el sector y para todo el país.
Los transportistas de carga pesada cuestionaron el nuevo precio por litro aplicado a grandes consumidores y advierten que este aumento afectará a los productores y podría elevar los costos de la canasta familiar y de la vida de los bolivianos. Además, condenan las largas horas de espera para surtir combustible y que es considerado de mala calidad. Por ello, cuestionan las políticas económicas del gobierno que empobrece al país y también las malas condiciones de las vías. Las denuncias se suman a las de 6 federaciones del trópico de Cochabamba, quienes realizaron un llamado a la unidad a nivel de los distintos sectores estratégicos del país para organizarse y defender el Estado plurinacional y hacer frente a las medidas impuestas por ese gobierno. Sufren también no solamente nosotros como los que consumimos gasolina con nuestros vehículos pequeños, el sector de micros, camiones, es otra realidad más penosa todavía que se está viviendo. Hasta las familias se están desintegrando por este tema del combustible. ¿Por qué? Porque el padre de familia ya no llega ni a su casa, tiene que estar durmiendo en los surtidores 3, 4 días. Peor si viaja a otro departamento, otros 3, 4 días. No saben cómo cubrir sus deudas al banco. Fruto de esto se están desintegrando las familias. Algunos de nuestros compañeros hasta se están yendo al exterior para ir a ganar algo para poder cubrir sus deudas al banco. Sus esposas aquí con hijos se quedan, es otro problema. Hasta suicidios se está por darse. Hay gente que está queriendo hasta suicidarse por no poder cubrir sus deudas, no poder tener un área de trabajo tranquilo donde podamos trabajar bien, ¿no? Entonces, todo esto está repercutiendo en el muy mal manejo que está haciendo este gobierno. Y además, los transportistas de carga pesada denuncian el incumplimiento de promesas por parte del gobierno sobre el ahorro respecto al combustible, la escasez y además la mala calidad del mismo. Vean lo que dice Nelson. ¿Dónde están los resultados? Se levanta la subvención, como decía hace rato, que el gobierno iba a garantizar el combustible. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde están esos millones que supuestamente teníamos que ahorrar? No hay. Y muy aparte de eso, para todavía, caramba, para más problemas crear a la población, especialmente al transportista, nos meten un combustible de mala calidad. Y como adelantamos, los dirigentes de 6 federaciones del trópico de Cochabamba, en Perú también, denunciaron un nuevo golpe económico tras fijarse un nuevo precio del diésel y se pronunciaron en rechazo al decreto supremo 5.676 por parte del gobierno del presidente Rodrigo Paz. Acuérdense que estamos hablando de Bolivia. Con la finalidad de afrontar nuevamente a estas políticas de este gobierno de derecha que solamente quiere nuevamente dividir, nuevamente quiere reestructurar nuestra constitución política del Estado, pero sin embargo nosotros, las organizaciones sociales, vamos a defender la constitución política del Estado porque son las conquistas sociales del pueblo boliviano, por supuesto de las organizaciones sociales. También defenderemos nuestras empresas estratégicas. La única intención de este gobierno con esta crisis económica que nos está llevando día a día es quebrar a nuestras empresas y por supuesto con la finalidad de privatizarlos. A su vez, desde la dirigencia de las 6 federaciones condenan la persecución contra los líderes gremiales por parte del gobierno de Rodrigo Paz y aseguran que continuarán la lucha por el país y los recursos que se ven amenazados por la injerencia extranjera. Queremos hacer conocer al pueblo boliviano toda la persecución a los dirigentes, este gobierno utilizando a los fiscales, a los jueces, para callarnos, para silenciarnos. Pero sin embargo, aquí el pueblo boliviano, el pueblo organizado, vamos a seguir resistiendo, no tenemos miedo. Nos encarcelarán unos cuantos, pero la base, más que nunca, ahora estamos unidos para resistir, para defender nuestros recursos naturales, para defender nuestras empresas estratégicas. Ahora más que nunca vamos a seguir luchando. Nuestros abuelos, nuestros papás han luchado, han dado vida, luto, sangre. Igual vamos a defender por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos, quienes vienen detrás de nosotros. Muy bien, hoy la imagen del día es la imagen del día, porque vamos a mostrar la 24ª edición de la alfombra de flores en Bruselas. Eso que ven ahí son puras flores, puros pétalos. Una joya visual que rinde homenaje al maestro Hokusai, recreando su famosa Gran Ola de Kanagawa, con más de 500.000 dalias, un tipo de flor.
Este lienzo vivo de 70 por 24 metros transforma la histórica Grand Place en un museo al aire libre. Más que una exposición, es un símbolo de la identidad belga y su pasión por la cultura. Ahora, durante 3 noches, el diseño cobrará vida con un espectáculo de luces que promete cautivar a todos los presentes. Verdaderamente que es una imagen espectacular. Nos imaginamos cómo será ver esto de cerca. Bueno, vamos a decirles que en esta otra parte del programa vamos a revisar ahora cómo va la participación de ustedes en nuestra encuesta de Telegram, de Telesur TV. Vamos a recordar que dentro del contexto de la pregunta está lo siguiente. Mientras el gobierno central mira hacia otro lado, los pueblos del Pacífico colombiano siguen atendiendo la emergencia tras el terremoto de manera autónoma. Y nos preguntamos, ¿cuál es el fondo del problema? Entonces hay 4 opciones. Una es que el poder central no prioriza regiones periféricas. Número 2, que la ayuda internacional fue obstruida por razones políticas. Número 3, que las comunidades aprendieron a no esperar nada. Y 4, que la magnitud del desastre desbordó todo. Entonces veamos una respuesta posible en Telegram y con todas confeccionamos la tendencia. Esperamos su participación. Aún hay tiempo. Bueno, ya sabemos que el mundo está complicado con el tema meteorológico, climático, la crisis climática, así que el tercer tema es ese. Porque Mongolia acoge desde este lunes la COP17 de la Convención de las Naciones Unidas que lucha contra la desertificación, o sea, el proceso de creación de desiertos bajo el lema Restaurar la tierra, restaurar la esperanza. Este evento internacional tendrá lugar hasta el próximo 28 de agosto en la ciudad capital, Ulan Bator, con la participación de al menos 12 representantes internacionales. Esta actividad busca transformar las promesas políticas en inversiones reales frente a la degradación del suelo. Se prevé que gobiernos como las partes interesadas cooperen para alcanzar decisiones concretas y establecer alianzas con el fin de acelerar la restauración de las tierras, reforzar la resiliencia ante la sequía y hacer frente a otros retos medioambientales. Mongolia, sede de la COP17, es uno de los epicentros de la crisis climática de suelos. Cerca del 77% de su territorio sufre la degradación o desertificación activa. Fíjense que un informe publicado por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación reveló que 40% de la tierra del planeta ya está degradada, lo que afecta directamente la seguridad alimentaria, el clima y la biodiversidad global. El documento alertó que por cada segundo se degrada una superficie de tierra equivalente a 4 campos de fútbol, cada segundo, sumando unos 100 millones de hectáreas anuales, mientras que más de 3.200 millones de personas, casi la mitad de la humanidad, sufren directamente las consecuencias de la escasez de recursos y la baja productividad agrícola. El impacto climático reflejado en la desertificación global afecta a los recursos naturales y los medios de vida para la humanidad. Según datos de la ONU, de los 3.200 millones de personas afectadas, cerca de 143 millones podrían verse obligadas a desplazarse dentro de sus países antes de 2050, debido a la escasez de agua y la pérdida de recursos naturales. Hay más de 100 países que sufren aridez o semi-aridez. Entre los más afectados se encuentra África, el continente, seguido por Asia, América y el sur de Europa. La desertificación es un problema global que afecta a todas las poblaciones y que requiere, por supuesto, acciones inmediatas. Estamos casi terminando el programa de hoy, pero vamos a ver cómo fue la participación de ustedes en nuestra cuenta de Telegram, Telesur TV. Recordemos entonces el contexto de la pregunta. Mientras el gobierno central mira hacia otro lado, los pueblos del Pacífico colombiano siguen atendiendo la emergencia tras el terremoto. Y la pregunta en concreto es, ¿cuál es el fondo del problema? Y había 4 opciones. El poder central no
prioriza regiones periféricas. 44%, casi la mitad de la audiencia piensa así. Segundo, que la ayuda internacional fue obstruida por razones políticas. 27% así lo cree. Las comunidades aprendieron a no esperar nada. 17%. Y la magnitud del desastre desbordó todo. Así piensa 12%. En total, bueno, muchas gracias por su participación. Ya vemos cuál es la tendencia con respecto a esto. Bueno, vamos a despedir el programa de hoy, Temas del Día, con un material audiovisual que ustedes pueden conseguir tranquilamente en las redes sociales de Telesur. Hoy vamos a dejar con el pueblo de Huamantla, en el estado mexicano de Tlaxcala. Se transformó una vez más en un vasto lienzo de colores con la tradicional Noche en la que nadie duerme, con más de 7 kilómetros de alfombras y tapetes hechos de serrín teñido y otros materiales, que es una de las celebraciones de arte efímero más reconocidas de México, que se lleva a cabo en nuestra historia de la Señora de la Caridad. Es honor a ella. Y por supuesto con eso nos vamos hasta una próxima oportunidad. Hasta la otra. Temas del Día.